no va. Bueno. Decíamos entonces que van a empezar ustedes con el trabajo de sistémica y que estaba muy bien el trabajo en líneas generales. Bueno, ya les fui diciendo lo otro. ¿Quieren transmitir alguna pantalla? ¿Quieren que yo transmita el trabajo en sí? ¿Qué quieren hacer? Sí, si lo haces vos, sí. Dale, medio segundo entonces, denme y ya lo transmito. Lectura de pantalla completa. Viene el Zoom. Muy bien. Ahí vamos, ¿no? Bien. ¿Todos lo ven? Sí. 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 Bien. Bueno, ustedes me van guiando, me van diciendo si voy pasando de página, ¿no? O cómo hacemos. Bueno. Bueno, empiezo. La terapia sistémica tiene sus orígenes en los años 50 en los Estados Unidos. Allí en ese momento el psicoanálisis tenía un papel muy importante entre las orientaciones psiquiátricas, ya que había tenido una gran expansión en el continente americano. Pero al mismo tiempo, con la aparición de nuevas disciplinas, se le empieza a dar cada vez más importancia a los fenómenos interpersonales y sociales, además de los fenómenos intrapsíquicos. Los principales fundamentos teóricos de la terapia sistémica, así como el lenguaje que utiliza, provienen de la teoría general de los sistemas, formulada por el biólogo Bertalanffy, que definió los sistemas como complejos de elementos en interacción y desarrolló una organización de los seres vivos basada en los sistemas abiertos, con el intercambio de materia, de energía y de información con el entorno. Después tenemos la teoría de la comunicación, donde Shannon y Weber analizan la eficacia en la información y buscaron la relación entre información y ruido, sumando el concepto de fuente de ruido como un elemento más en la comunicación. La cibernética, tengamos en cuenta, bueno, que es la ciencia que se ocupa de los sistemas de control y comunicación entre las personas y las máquinas, teniendo en cuenta los elementos que utiliza ambas. Allí, Norbert Wiener va a utilizar acción o feedback para hacer del sistema los resultados de su desempeño, convirtiendo el proceso de lineal en circular. Se va a desarrollar una cibernética de primer orden, en la que el sistema se considera con el terapeuta excluido, y una cibernética de segundo orden, que va a incluir al psicoterapeuta y también se va a llamar cibernética de los sistemas observantes. En el constructivismo vamos a tener estas teorías desarrolladas en la célula cibernética, van a tener un papel muy importante. Allí las observaciones no van a ser objetivas. Cada observador va a conformar su propia interpretación de la realidad, su manera de entender el mundo, proveniente también de su sistema de creencias. Además se pueden mencionar pioneros en este nuevo paradigma sistémico, entre ellos está John Bowlby, un psiquiatra y psicoanalista inglés, especialista en niños, que publicó en 1949 un artículo titulado El estudio y reducción de la tensión grupal en la familia, donde detalla la utilización de entrevistas familiares conjuntas como auxiliares del tratamiento individual de sus pacientes. Otro autor que tuvo gran influencia fue Milton Erickson, médico, psicólogo e hipnoterapeuta, que utilizaba técnicas paradójicas en sus tratamientos, ¿sí? Técnicas que estaban relacionadas con, por ejemplo, pedirle al paciente
que haga precisamente lo que era objeto de su malestar psicológico. Él planteaba que las personas contaban con las capacidades necesarias para superar sus dificultades y que la tarea del terapeuta consistía en crear un contexto donde pudieran acceder a esas capacidades. Para esto los hacía entrar en trance, les asignaba tareas, formulaba sugestiones para aflojar las rigideces del paciente. Su enfoque estaba orientado a cada paciente y su situación, y formulaba hipótesis para cada uno. Aplicaba, entre otras, la técnica de la ordalía, imponiendo al paciente duras pruebas para castigarse cuando aparecía el síntoma, para alentarlo de esta manera a reiniciar al mismo. También se dedicó Erickson a la terapia de corto plazo, utilizando un enfoque estratégico con o sin el empleo de la hipnosis. Bien. Bueno, ahí hago una pausa, Carolina. Es interesante que hablemos algo más de lo que pusieron, que está buenísimo, porque están contando de dónde surge y cómo abastece, ¿no? Cómo se abastece de distintas áreas de la ciencia, de la cibernética sobre todo. Pero también me parece que hay algo importante para decir que tiene que ver con el momento también que estamos viviendo. La realidad es que la sistémica surge, aparte del tema social y la importancia del sistema en general, también surge como una necesidad. Digo, como ustedes están poniendo, digo, inicia de alguna manera su trabajo en los años 50. Y justamente fin de los 40 y principios de los 50 es el periodo posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces... Se corta. Ah, ¿se corta? Sí, se corta por momentos y no se escucha. Ajá, ¿y ahora? ¿Ahora va mejor? Bien. Sí. Decía, es el periodo posguerra, ¿sí?, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también surge como una necesidad, porque en el sistema público no había posibilidad, por lo menos en Estados Unidos, que fue como un gran participante en esta creación de esta corriente psicológica, no les daba la capacidad de atención de pacientes, o sea, la cantidad de terapeutas versus cantidad de pacientes. Entonces, arman una terapia que fuera eficiente, que fuera coherente, pero también que respondiera a esta necesidad de que con un o con dos terapeutas se podían atender 10 pacientes o 12 pacientes. Digo, por eso también surge cuando surge. Digo, empieza a romperse este modelo hegemónico, si se quiere, médico-paciente, de un paciente y un terapeuta, también por una necesidad. Digo, por los momentos que corren, porque yo creo que, Argentina somos casi 130 psicólogos cada 10.000 habitantes, entonces, bueno, Argentina en eso no está tan mal, pero la realidad es que en el resto del mundo va a estar un poco más complicado, ¿no? Se entrecortó un poco, ¿no? Sí, fíjate, Nicolás, que ahora los tratamientos terapéuticos están siendo online. Claro. Como consecuencia de esta pandemia, y en su momento también ameritó un cambio significativo en cómo llevar adelante los tratamientos para que sean breves y más resolutivos. Totalmente, por eso digo, más allá de las ciencias en las que se nutre, es interesante pensar en esto, en la sistémica, ¿no? Y en el momento en el que surge, ¿no? En la zeitgeist del momento, el espíritu de la época. Y por supuesto la teoría general de los sistemas, ¿no? Me parece interesante pensarlo así, y por supuesto lo de las terapias online ahora requiere también un cambio de encuadre, un cambio de paradigma, de alguna manera, ¿no? Ya existen
hace un tiempo largo, ¿no? Ya hace más de 10 o 15 años que hay terapia online, pero la realidad es que hoy prácticamente el 100% de las psicoterapias son online. Eso no existía. Entonces requiere un encuadre distinto, requiere nuevas reglas, requiere todo un encuadre nuevo. Me gustaría, si les parece, que avancemos un poco más en el trabajo con, si quieren nombrar un poco la escuela de Palo Alto, qué sé yo, pero que vayamos ya más a lo central del tipo de escuela, del tipo de terapia que es, si están de acuerdo. Digo, que ustedes sistémica tuvieron ya en la facu, ¿no? Entonces, toda esta parte histórica, amén de que elijo saltearme lo de Bateson, o sea, no por la teoría del vínculo doble o del doble vínculo, que es una teoría interesante, que no explica claramente el origen de la esquizofrenia, pero sí no deja de ser interesante a nivel comunicacional. Pero lo de Frida Fromm, de la madre esquizofrenógena, me lo voy a saltear porque la verdad es que hoy es como si estuviéramos hablando, no sé, no de hace 70 años, parece que estuviéramos hablando de hace 500. Entonces, nada, está bien mencionarlo porque es parte de la historia de la psicología sistémica, pero bueno, no va por ese lado hoy, ¿no? El tema con la esquizofrenia. Digo, vamos a hablar de esquizofrenia más adelante, así que nada. Pero está bueno que lo nombren y está bueno esto de lo de Bateson y la teoría de la esquizofrenia. Es interesante cómo él plantea lo de la teoría del doble vínculo o la comunicación analógica y digital contrapuesta, ¿no? Pero bueno, no sirve como etiología hoy de la esquizofrenia. Así que, pero sí, nada, es una manera comunicacional que uno lo ve muchas veces, ¿no? Funcionando. Perdóname porque se cortó, estás hablando del doble vínculo. Ahora sí. Bien. Sí, bien. Sigamos. ¿A dónde voy? Si vamos avanzando un poco ya directo a la psicoterapia. Bueno, si querés, salteamos esta parte de la escuela de Palo Alto, después ahí mencionan otras escuelas, y las terapias sistémicas. Vamos a las terapias sistémicas. Vamos ahí, igual está bueno, digo, para el trabajo me parece muy valioso que se nombre que hubo una escuela americana y una escuela europea, ¿no? Y cómo fueron confluyendo y cuáles fueron sus aportes cada uno, ¿no? Más vale, para el trabajo está perfecto. Pero, digo, esto ustedes ya lo vieron. Entonces, me parece que está bueno que nos podamos meter ya directo con las terapias específicas, ¿no? Bueno, entonces vamos a la página 5, las terapias sistémicas. Creo que estoy ahí, ¿no? Se ve ahí. Sí. Perfecto. Bueno, tenemos la terapia estratégica, su fundador es Jay Haley, junto con su esposa Ploma Ganes. Esta escuela tiene sus raíces en el grupo de Palo Alto y en el NRI, y también recibe la influencia de Milton Erickson, del cual Haley fue discípulo durante 17 años y al que consideraba como el maestro del enfoque estratégico en terapia. Bien. Otro exponente es Giorgio Nardone, discípulo de Paul Watzlawick en la escuela de Palo Alto. Juntos escribieron el libro El arte del cambio, manual de terapia estratégica e hipnosis en trance. Fundaron el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo, en Italia, en el año 87, dedicado a la investigación y a la psicoterapia. La terapia estratégica es una intervención terapéutica breve, orientada a la eliminación de síntomas y a la resolución de problemas. Consta de 4 pasos: identificar el problema, establecer objetivos, explorar las soluciones fracasadas y desarrollar una intervención necesaria para solucionar el problema. En esta modalidad, el terapeuta asume la responsabilidad de influir directamente en el paciente para que enfrente su problema de manera diferente. Se realizan prescripciones directas, intervenciones paradójicas, se proponen tareas a realizar fuera de la consulta,
y el objetivo es la reestructuración o modificación de la visión desarrollada hasta el momento por el paciente acerca del problema. Bien. Pasamos a la terapia estructural. Su creador es Salvador Minuchin, médico psiquiatra y pediatra argentino. En el año 1962, junto con otro médico puertorriqueño, Braulio Montalvo, hicieron un grupo de trabajo en los guetos de Nueva York, en una escuela para jóvenes delincuentes, atendiendo a sus familiares, todos ellos de bajo nivel socioeconómico, y teniendo en cuenta el contexto en el que aparecían los problemas y no solo los síntomas, ya que era un contexto diferente del que venían trabajando en terapia familiar. Bien. La terapia estructural presenta el ciclo vital desde la familia, atravesando distintas etapas, organizadas en torno al crecimiento de los hijos. Las etapas son la formación de pareja, las familias con hijos pequeños, la familia con hijos en edad escolar o adolescentes, la familia con hijos adultos. Este modelo postula que el niño va a responder a las tensiones que afectan a la familia y que la patología no se encuentra en el paciente identificado, ya que si se manifiesta los síntomas, la patología se encuentra en la estructura familiar. Intenta modificar la estructura cambiando las posiciones de cada uno de los integrantes para así poder cambiar sus experiencias. El proceso familiar se va a asociar a este sistema y va a trabajar con él, con sus sistemas, sus jerarquías, sus fronteras y sus alianzas. El objetivo está centrado en modificar el presente, no en explorar e interpretar el pasado. Y por último, la terapia narrativa va a surgir en los años 80 con los trabajos de Michael White, terapeuta familiar australiano, y David Epstone, antropólogo y terapeuta neozelandés. Esta terapia pone de relieve la capacidad de las personas para generar historias alternativas, ya que muchas veces las historias dominantes tienen mucha fuerza y generan resistencia ante lo nuevo. En realidad, bueno, todas las personas somos narradores y armamos nuestra realidad, construimos nuestra realidad con estas narraciones. La atención está puesta en el presente, pero se va a recurrir a los hechos del pasado para armar historias alternativas. El terapeuta no se va a poner en el lugar del saber y va a guiarse por dos principios: mantenerse en un estado de genuina curiosidad y formular preguntas sobre cosas que no sabe, teniendo en cuenta que no hay un camino correcto a seguir. En esta terapia se va a separar el problema de la persona. Una de las técnicas más conocidas es la externalización del problema, desarrollada por Michael White, para que la persona pueda escapar de la influencia que el problema tiene en su vida. Para llevar a cabo esta técnica, hace uso de un cuidadoso empleo del lenguaje dentro de la conversación terapéutica, ya que existe el riesgo de reforzar el problema. Sus dos fuentes de inspiración fueron Gregory Bateson y Michel Foucault. Si bien en un principio este método se utilizó para trabajar con niños, White lo aplicó luego para tratar problemas tanto de adultos como de parejas o familias. Esta técnica puede ser utilizada para lograr una mejora en un amplio campo de problemas: esquizofrenia, depresión, paranoia, violencia y el riesgo de suicidio. Externalizar el problema permite a las personas hablar del problema como afectadas por él, y no siendo el problema, dejando de lado la regulación social y la búsqueda de culpables. En las narraciones se seleccionan hechos y no se incluyen todas las experiencias
sino las que conducen por alternativas. No se elude la responsabilidad personal por haberse sometido a la influencia del problema, pero se pone el acento en que existe la opción de dejar de someterse a la misma, asumiendo la posibilidad de narrar una experiencia de muchas maneras distintas, y de esta manera poder reescribir su historia a través de la deconstrucción, cuestionando y desafiando la idea de que existe un solo punto de vista. Sobre esta terapia también hay posteriores desarrollos de Carlos Slutsky, por ejemplo en Transformaciones, un espejo para los cambios narrativos en terapia. Carlos Slutsky es un médico psiquiatra argentino, estuvo varias veces en el Mental Research Institute a partir del año 65, primero con una beca, después haciendo investigaciones, ocupando distintos cargos, y el último como director general del MRI. Slutsky hace alusión a las conversaciones terapéuticas. Dice que permiten una descripción del cambio terapéutico que va a trascender los temas dominantes y van a posibilitar la inclusión de nuevas experiencias. La función del terapeuta es generar un ambiente conversacional que facilite los cambios, planteando preguntas que permitan construir nuevos relatos para deconstruir relatos predominantes. Propone un trazado del encuentro terapéutico con una serie de pasos que se dan en una sesión, el encuadre, la emergencia de las historias dominantes, favorecer historias alternativas, la tipificación de historias nuevas, y por último, el anclaje de las historias nuevas. Bueno. Bien. Ahí les quería consultar, ¿ustedes pudieron observar sesiones de este tipo de terapia, de cualquiera de los tres modelos? Porque en Argentina hay de alguna manera representación de los tres, ¿no? Digo, tanto del narrativo, como del estratégico, como del estructural. Digo, hay representantes. ¿Pudieron ver sesiones en cámara Gesell? Nos pasaron videos en clase. Ajá. Recibimos a Pablo Reyes y nos pasó unos videos maravillosos. Uno de ellos era de Giorgio Nardone. Otro de Minuchin. O sea, les pasó videos originales de alguna manera, o de Minuchin, o de Giorgio, sí, pero no actuales. O sea, no pudieron, no vieron. De sesiones, sí. Es interesante. Y también pasó videos de Milton Erickson, el documental de la hija de Bateson, Ecología de la Mente. Bien, bien, interesante. No, porque yo recuerdo haber hecho unas prácticas en sistémica hace unos años. En San Isidro hay una escuela de Carlos Díaz María Usandivaras, que trabaja mucho con los juzgados de San Isidro. O sea, cada vez que hay casos de violencia familiar o de pareja, o sea, ellos trabajan este tipo de intervenciones, y es muy interesante verlo en vivo. Digo, es interesante por el hecho del uso de la cámara Gesell, del equipo terapéutico, del teléfono, ¿no? Digo, es muy distinto a lo que uno está acostumbrado del modelo que uno tiene de cómo es una terapia psicológica, ¿no? Digo, casos tengo un montón, pero me acuerdo una vez de un chico que consumía y va a la sesión por un tema de consumo, y la madre estaba muy enojada, y el padre escuchaba y el chico escuchaba, etcétera, etcétera, y ve el terapeuta que estaba del otro lado del espejo, de la cámara Gesell, ve cómo, mientras la madre lo retaba, por decirlo de alguna manera, o le gritaba,
ve como el padre le guiña el ojo al chico. O sea, ve que el terapeuta no lo ve el terapeuta que está por detrás del espejo. Porque, digo, recuerden que para este modelo, cuando se utiliza la cámara Gesell, en realidad el terapeuta está por fuera, pero está un poco por dentro del entramado familiar, del sistema. Por eso se requiere un segundo terapeuta por fuera de la cámara que vea el sistema por completo, porque es lógico que se le pierdan vinculaciones que pueden ser no verbales, ¿sí? Que pueden ser analógicas y que no las ve, digo, las digitales, digo, escuchar es mucho más probable, pero las analógicas se le pueden perder. Entonces interviene, el terapeuta de afuera llama y le dice, el padre le acaba de guiñar el ojo al chico mientras la mamá le está gritando. Entonces se pudo trabajar, creo que ustedes más adelante hablan, digo, una de las técnicas que es la jerarquización, el análisis de las alianzas y de las coaliciones. Esto lo vieron ustedes en Sistémica, ¿no? Sí. 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 Porque es interesante, digo, ver cómo en realidad era una coalición entre el padre y el chico en contra de la madre, por ejemplo, ¿no? Y que si no, pasaba desapercibido. Y que no digo que probablemente ese mismo chico en una terapia de otro enfoque, no sé, cognitiva o psicoanalítica, no apareciera algo del vínculo de él con su padre a diferencia del vínculo con la madre. Probablemente apareciera, y probablemente se podría interpretar también, no lo sé. Lo que sí sucedió es que en ese momento se vio en vivo, gracias a tener a todos los miembros, gracias a poder estar con ese dispositivo, se vio en vivo y se pudo intervenir en vivo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, digo, es valioso para entenderlo, ¿no? Como dispositivo, ¿no? Pero bueno, avancemos si quieren un poco más. Bueno, acá el trabajo habla de los autores en Argentina, de la Escuela Sistémica Argentina de Horacio y de Sergio Serebrinsky. Y, y después van a las otras escuelas. ¿Les parece si nos vamos ya un poco más a las técnicas? ¿O les descompaginé el orden de cómo tenían armada la presentación? No, está bien, pasemos si querés a las técnicas. Dale. Yo abro el mío aparte en mi computadora. Dale. Bueno, puse algunas porque son un montón de las técnicas, dejé muchas por fuera, puse como las principales. Bien. Así que bueno, entre ellas elegí, por ejemplo, la solución intentada fallida, donde previamente se hace una descripción de cuáles fueron los circuitos comportamentales que sostenían ese problema actual, para poder justamente interrumpir y cortar con aquellas soluciones intentadas pero que fallaban. Entonces de esta manera se modifica el encuadre y se modifica el modo de percibir la realidad. Entonces de esta manera el paciente puede enfrentarse a su problema de una manera distinta a la que venía haciendo y no le estaba resultando. Hay 3 preguntas básicas, por ejemplo, que pueden ser: ¿cuál es la principal postura del cliente, del paciente? Como por ejemplo los comportamientos, las actitudes, la opinión, la motivación con respecto a ese problema, cómo se sitúa frente al problema. La otra puede ser cómo lograr que reduzca dicha postura lo máximo posible. Y 3, definir una estrategia de qué y cómo es lo que el cliente podría hacer para solucionar su problema. Bueno, esa es una. Después, por ejemplo, las intervenciones. Claro, pero es interesante de esto de las 3 preguntas, ¿no? Porque en realidad, ¿con qué otra escuela? Preguntaba con respecto a la solución intentada fallida y estas 3 preguntas que hacen, ¿cómo, o sea, si les parece que alguna de estas 3 preguntas o las 3 podrían tener que ver quizás más con otro marco teórico más que con la sistémica solamente? Yo no las alcanzo a leer, Nicolás. Bien, eso es una buena respuesta porque puedo hacerle zoom.
creo. Aumentar el tamaño del texto. ¿Ahí? No veo nada. No se ven, en realidad no distingo las letras. Ah, ok. Bien. No, recién decía, ¿no? Que cuál es la principal postura con respecto a un problema, cómo lograr que dicha postura se reduzca lo máximo posible y definir una estrategia de qué y cómo es lo que el cliente podría hacer para solucionar su problema. Digo, es claramente un enfoque estratégico que apunta a modificar la percepción, si se quiere, en realidad, más que la percepción, la atribución que hace el paciente, el cliente, el usuario, díganle como quieran, de un problema y cómo se podría modificar a nivel comportamental, actitudinal. Bueno, pero eso también hablamos mucho con el tema. ¿Cómo, Pau? Mucho con muy similar, o sea, si es a reestructurar la cognición, hablamos de cognitiva, también se puede abordar desde ese punto de vista, ¿no? Exacto, a eso apuntaba, ¿no? O sea, realmente de eso se trata, ¿no? Fíjense cómo desde otra escuela, pero apuntan a un estilo similar de reestructuración. ¿Ah? Bien. Camila, ¿querés continuar? Sí, la otra es son las intervenciones paradójicas, donde se trata de pedirle al paciente que haga algo con el propósito de que no lo cumpla, es decir, de que cambie por la vía de la oposición. El objetivo de esto es presentarlo de manera que puede ser implícita como no. Quiere que los consultantes se resistan y así cambien por la oposición a lo que él plantea. En este caso, pareciera promoverse la continuación o incluso el empeoramiento del problema dentro del marco de esta comunicación más amplia en donde se resolverán los problemas. Y a este tipo de intervención también se la puede denominar prescripción del síntoma, donde muchas veces se le aplica a situaciones que son rígidas, obsesionantes o ingobernantes, para que puedan quebrar con esos círculos viciosos que mantenían de todas esas soluciones intentadas y poner en crisis ese marco que se sostenía por cómo estaban percibiendo la realidad, ¿no? De esto, ¿ustedes vieron ejemplos cuando tuvieron sistémica? Creo que sí. Yo cuando tuve sistémica no vi nunca un video, éramos 4 personas en la clase, nunca vi un video, nunca vi nada, o sea, era todo teoría, nunca vi nada, estaba escuchando que los hacían mirar videos, pero a mí jamás me mostraron ningún video de cómo... Ok, voy a ver si les encuentro algún video para subirles como hicimos con Fritz Perls, por ahí podemos hacer algo con la sistémica. Vale. ¿Y vieron ejemplos de esto? Sí. Esto también me hace acordar al video que vimos de Fritz Perls, cuando él como que intenta frustrar a la paciente, como que también, bueno, hay algo similar. Puede ser. Pasa que la técnica, la intervención paradojal, es casi el centro de las intervenciones sistémicas. Digo, hay muchas técnicas sistémicas, pero probablemente es de las más novedosas y de las más complejas. Por eso prefiero detenerme unos minutos acá y que lo hablemos un poco más, porque también es de las más peligrosas. Para eso, si no recuerdan o si quieren, voy un paso para atrás para que recordemos algo importante de la sistémica. ¿Se acuerdan que para la psicología sistémica, primero que la generación de un síntoma está dado como emergente dentro de un sistema? ¿Se acuerdan de eso, no? No es que una persona enferma sola, sino que la enfermedad de una persona, no sé, tomemos el ejemplo, como hablábamos antes, de una persona adicta, se entiende esa conducta adictiva como el emergente de un sistema disfuncional que culmina como síntoma, como una manera de equilibrar ese sistema, como una manera de que ese sistema funcione bien. El síntoma se crea para que ese sistema funcione bien. Digo, es importante, así como para el psicoanálisis,
el síntoma también es un intento de respuesta del aparato psíquico, pero lo toma de manera individual, ¿no? Para el psicoanálisis, no sé, un trastorno de ansiedad, una crisis de angustia, vamos a decirlo en términos más técnicos, no deja de ser un intento de respuesta del aparato psíquico de encauzar o de poner una angustia al servicio de algo que no está pudiendo ser, ¿sí? Para la sistémica, cualquier síntoma termina siendo un emergente de un sistema disfuncional, que logra con ese síntoma un equilibrio, una homeostasis. Por eso lo comparo con el psicoanálisis y con el principio del placer, ¿no? O sea, el sistema siempre va a tender a la homeostasis, el sistema busca el equilibrio. Y el síntoma es un intento de equilibración, disfuncional, porque lo disfuncional es el sistema en este punto, o el comportamiento que está asumiendo el sistema, pero no deja de ser un intento de respuesta. Primer punto. Segundo punto, recuerdan que en la sistémica establece dos tipos de cambios, ¿se acuerdan cómo era el cambio 1 y el cambio 2? ¿Se colgó internet o se colgaron ustedes? Nos colgamos nosotras. No. ¿No lo recuerdan? Pero lo sintieron nombrar, cambio 1, cambio 2. No. Bien, es un buen momento para que lo hablemos, porque es un concepto teórico, pero que apunta claramente a algo bien clínico. La sistémica plantea que hay, la teoría general de los sistemas plantea que hay dos tipos de cambios. Cambios que el sistema hace para en realidad no cambiar. Y otros cambios que llevan mucho más costo para el sistema, que producen asincronías, profundas crisis, pero que terminan produciendo un cambio real en el sistema. Y digo, si nosotros analizamos cualquier situación, la que ustedes quieran, no sé, desde la laboral hasta lo que sea, realmente uno se ve todo el tiempo atravesado de cambios que lo único que hacen es sostener el status quo y es para acomodarse, pero en realidad no cambia nada de fondo. U otras situaciones que suceden muchas menos veces, que son más profundas, que generan crisis, pero que terminan cambiando la estructura. Pero esas no suceden todo el tiempo, por eso la sistémica plantea que es imposible estar todo el tiempo en asincronía, porque es de una manera, termina siendo dañino, ¿sí? O sea, es importante que haya un momento de crisis para que algo cambie, pero no se puede vivir en crisis. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Con estos dos conceptos, principalmente, el de la tendencia al equilibrio, el del cambio 1 o el cambio 2, o sea, el cambio profundo o el cambio para no cambiar, y el concepto que les decía antes, sobre entendiendo que el síntoma es parte de una respuesta de un sistema. Digo, es el sistema el que genera el síntoma. Esa es la base teórica para este tipo de intervención. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar como intervención es que se produzca un cambio real. Digo, si volvemos al ejemplo del abuso de sustancias o de la adicción, y en una familia hay un miembro que es adicto, y el psicólogo trabaja con la familia sobre lo no dicho, pongámosle, que no sería algo ilógico, ¿no? De hecho, adicción es lo no dicho, etimológicamente. Entonces, por ahí me puse más psicoanalítico que sistémico, pero no sería ilógico ese trabajo sobre las cosas que nos están diciendo, etcétera, etcétera. Pueden pasar dos cosas, que con eso alcance, o que no alcance, y que la familia diga un montón de cosas para en realidad nunca decir lo que realmente está pasando por detrás, y el paciente sigue siendo adicto. Entonces, el padre se pelea con la madre se pelea con un hijo, el hijo se pelea con el otro hermano, pero el adicto sigue consumiendo. Entonces, la familia
hizo todo un movimiento para no cambiar. Fue puro bullicio que no cambió nada. Ahí es donde la psicología sistémica, con esta técnica específica, apunta a lo que se llama prescripción de síntomas, o sea, prescribir un síntoma. No proscribir, no prohibirlo, prescribirlo, generarlo, fomentarlo, ¿sí? Me acuerdo un caso de una colega que ahora vive en Chubut, muy, muy amiga mía, compañera de la facultad, yo la traje, me acuerdo, una vez a dar una clase de sistémica en una materia de la facu. En una época traía profesionales por ahí de algunas ramas, de hecho, este cuatrimestre creo que va a ser un poco difícil lograrlo, capaz que sumamos a alguien en el Zoom para sumarlo, pero en una época lo hacía bastante. Y ella contó un caso propio, donde un chico, adicto también, muy distinto al otro caso, se echaban todos la culpa, ¿no? Porque como él consume, yo no puedo hacer esto, y como él consume, yo no puedo hacer lo otro, y como él consume, etcétera, etcétera. Bien clarito para entender que gracias a que él consume, todos tienen una razón de ser en ese sistema. Porque él consume, yo no puedo, porque él consume, entonces yo soy en tanto él consuma, de alguna manera. Otra vez me fui para el psicoanálisis, pero vuelvo para la sistémica. Tal era el bullicio que ella, vuelvo a decir, colega, amiga, la quiero muchísimo, y vive hace unos años en Chubut, y mide 1,50 m, y chiquitita, dijo, con su vocecita tierna, vos lo que tendrías que hacer es seguir consumiendo. Y la familia seguía gritando, y no la escuchaban. Y ella siguió insistiendo, vos lo que tenés que hacer es seguir consumiendo. No, pero... Y el padre decía, no, porque es lo que te está diciendo la psicóloga, vos no podés seguir consumiendo. Y ella le dijo, no, yo lo que le estoy diciendo es que él tiene que seguir consumiendo. Lo tuvo que decir 5 o 6 veces hasta que la escucharon, y cuando la escucharon, el padre y la madre la miran y le dicen, pero usted está loca, ¿qué le está diciendo? Estamos acá para tratar la adicción de él, y usted le está diciendo que él consuma. Sí, es lo que le estoy diciendo, que él tiene que seguir consumiendo. ¿Y cómo le va a decir eso? Usted está loca, ya se querían ir. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque mientras él consume, es tan ruidoso su consumo, que todos ustedes están en silencio. Qué ruidoso sería si él deja de consumir y él empieza a estar en silencio, el ruido que harían cada uno de ustedes con todas las cosas que no tienen resueltas. Entonces, lo mejor que les puede pasar es que él siga consumiendo, porque así ustedes están todos callados y el ruido lo hace él solo. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Digo, por eso fui a la parte teórica de la técnica y a la aplicabilidad clínica. Ahora bien, la licenciada Bima, que es quien la hizo, formada en la Escuela Argentina de Sistémica, con muchísimos años de experiencia, tuvo el tiempo exacto y el momento exacto para hacerlo. ¿Qué hubiera sucedido si no fuera así? El riesgo es que la familia se hubiera ido, Claro. y nada hubiera cambiado, y el sistema se vuelve a acomodar, dice, bueno, esta psicóloga está loca, busco otra. El riesgo es que el pibe realmente hubiera seguido consumiendo. Entonces viene la semana siguiente y siguió consumiendo. Entonces, ¿qué pasó? El sistema nuevamente se adaptó y nada cambió. Entonces, la técnica paradojal es espectacular. Carlos María Díaz Usandivaras, con quien yo les conté de San Isidro, él decía, me pasó muchas veces usando las técnicas paradojales, que la familia viene diciendo, no sé qué pasó, pero las cosas cambiaron. Es más, dice, se iban puteándome, y a la sesión siguiente venían diciéndome, no sé qué pasó, pero la cosa cambió. Y ese es un cambio profundo. ¿Me siguen hasta acá? Para la sistémica, ¿no? Estamos hablando en este modelo. Entonces,
es riesgosa, no es una técnica ni para novatos, ni para inexpertos, ni para gente que no sepa la teoría, y sobre todo, no se puede usar en cualquier momento, porque como les dije, no se puede estar todo el tiempo en crisis. Entonces es una técnica que va a generar una crisis, porque imagínense la crisis que generó en esa familia, que la psicóloga que yo les estaba relatando le dijera, su hijo lo mejor que puede hacer es seguir consumiendo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, es espectacular como intervención, no es para todos los días, si se me permite, ¿no? Ni para todas las familias, ni para todos los momentos. Pero para mí describe muy bien la lógica de la psicología sistémica. Porque, a ver, la intención con estos trabajos, más allá de que creo que nos sirve para, de alguna manera, nivelarnos, digo, en el nivel que tenemos que estar para esta materia, porque es cierto, por ahí tuvieron distintos profesores en cualquiera de las disciplinas, Gestalt ni siquiera lo vieron, o bien la vieron hace muchos años. Entonces, digo, creo que nos sirve para ponernos en un nivel más o menos base para afrontar esta materia, pero también lo que me interesa de los trabajos que hicieron es que entendamos la lógica de la intervención. Porque en realidad esta materia no es una materia para que ustedes rehagan lo que ya hicieron. Es para que entiendan la teoría detrás de una lógica de cada intervención. Digo, lo vamos a ver con el siguiente trabajo, luego con Ángela, con psicoanálisis. Digo, la asociación libre o la interpretación o el diván, tiene una lógica de intervención per se, la interpretación lo mismo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende esto? O sea, por eso me tomo tanto tiempo, o nos tomamos tanto tiempo, tantas clases, para meternos con los marcos teóricos, porque es difícil avanzar si no. Porque cuando nos metamos con integracionismo o eclecticismo es un bolón, que si no es una ensalada. ¿Está? ¿Fui claro o sí? ¿Estamos claros? Bien. ¿Sabes que me estaba acordando del video que habíamos visto en Sistémica con Giorgio Nardone? Sí. Y ese video trataba de una persona que era adicta a las cirugías. Entonces, bueno, por un lado no quería dejar de hacerse cirugías y por otro lado quería dejar. Y él le prescribe que porque bueno, ella decía que se encontraba cosas, defectos, él le dice que no sé, cada tantas horas, cada 3 horas, 4 horas, se mirara al espejo y escribiera todos los defectos que se encontraba, como una tarea para hacer y para después hacer fuera, obviamente, de la sesión, y para después verlo en la sesión. Interesante. Porque ella era como que todo el tiempo se encontraba, o sea, en todo momento, en todo el tiempo, y bueno, desembocaba en una nueva cirugía, ¿no? Bien, yo no vi ese video, pero en la lógica de lo que estamos hablando, ¿cuál sería qué está buscando Giorgio con esa técnica, con esa utilización, que es una técnica paradojal sin duda? ¿Qué está buscando? Bueno, que haga lo que ella siempre hace de otra manera para poder dejar de hacerlo. O sea, y aparte para que tome conciencia de eso. El hecho también de escribirlo no es menor, de pedirle que lo escriba. Pero, ¿ustedes cuál piensan que sería la reacción de la paciente si eso sucede? Puede ser contraproducente también. Sí, podría ser, pero ¿qué más? ¿Qué piensan que sentiría la paciente? Digo, supongan que ustedes son adictos a las cirugías estéticas y que viene un psicólogo que le dice cada 3 horas describí todos, no uno, todos los defectos que te ves cada 3 horas. Pero que está llena de defectos. Y el efecto contrario también, no tengo ningún defecto. Por ejemplo, una opción es eso. O sí, pero puede ser que sí, que si te lo está pidiendo el psicólogo y te está diciendo, bueno, cada 3 horas, fíjate cuántos defectos tenés, es como que te está blanqueando que sí tenés defectos. Bien, pero hablemos desde lo personal, digo, ella escribiría sus defectos, ¿no? Sí. Digo, la primera vez escribió 10, la segunda vez, por ahí escribió los mismos 10, y agregó 1, después escribió 8, después escribió 6,
después ya escribió 15, después se tuvo que levantar a la noche, porque si es cada 3 horas, la debe haber obligado a despertarse cada 3 horas, verse al espejo y escribir, y a las 24 horas lo debe haber llamado el psicólogo diciendo que no lo iba a hacer más. Y él le debería haber dicho, tu sesión es el martes que viene, te faltan 6 días, y cortarle el teléfono. Es una tortura, si se entiende de alguna manera. Pero lo que debería suceder es que ella entre en tal crisis que en una semana, cuando vaya al consultorio, entienda que ella es eso, esa pérdida de tiempo constante en buscarse defectos que, o son siempre los mismos y ya está, no hay mucho para hacer, o realmente es una pérdida de tiempo que es insoportable para su vida, pero que solamente al tenerlo reglado cada 3 horas y la obligación de hacerlo, toma conciencia. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Entonces sí, por ahí las primeras 24 horas encontró 50 defectos, pero día tras día, cada vez se pone eso. Imagínense tener que despertarse, o sea, tener que mirarse cada 3 horas al espejo con una hoja y escribir. Una semana, es insoportable. Insoportable. Por más defectos o no defectos que tengamos, ¿no? Digo, por más que OSDE nos cubra una cirugía anual, digo, no importa. Bien, entonces, digo, lo que busca es que la paciente entre en crisis. Si él le hubiera dicho, pero ya estás linda, no necesitas nada, todo sigue igual. Claro. Todo sigue exactamente igual. Lo que él hizo fue hacerla entrar en una crisis profunda. Casi en un sistema de tortura, ¿no? De 3 horas que se mira al espejo y escriba. Posible. ¿Vamos? Sí. Bien. ¿Quiere seguir, Camila? O no sé si Camila o Carolina. ¿Dónde quedé? Terminamos ya, si querés, en las intervenciones paradojales o paradójicas. Sí, paso a la otra. Dale. Las evitaciones de formas lingüísticas negativas sería evitar los no, o aquellos enunciados que, bueno, sean negativos a la hora de que el terapeuta los dice. O sea, no sé si me explico, lo leo. Se evitan los enunciados negativos por parte del consultor como aquellas ideas o conductas que imparte, ya que tienden a culpabilizar al consultante y de esta manera él produzca cierto rechazo y rigidez. Sí, está bien, es algo más lingüístico, ¿no? Más que sistémico. Sí. Bien. ¿Qué más? Reformular es reenmarcar, es decir, el modificar la visión que se tenía hasta el momento acerca del problema. El foco está en estos marcos de referencia, en las creencias de las personas, en las creencias que tienen sobre sus problemas, ya que muchas veces solo se considera un solo punto de vista y no se tienen en cuenta otras opciones o distintos puntos de vista. Entonces el cambio se orientará a la construcción de significados que sean alternativos o perspectivas diferentes, donde se le intenta asignar una connotación positiva a todas aquellas que hayan connotaciones negativas, y de esta manera que haya cierta flexibilidad. Bien. Después el accionar sobre la pauta, que es donde se interviene en realidad en los comportamientos habituales, es decir, en los modos que tienen las personas de hacer las cosas. Es necesario tener en cuenta sus creencias y las conductas de las personas, como por ejemplo su lenguaje, interés, motivaciones, marcos de referencia, síntomas, etc. Entonces, algunos de los que puse podrían ser el cambiar la frecuencia o el ritmo del síntoma, y ahí doy el ejemplo de, por ejemplo, pedirle a alguien que no puede dejar de trabajar si puede hacerlo más, pero cortado, en cierta franja horaria, por ejemplo. Luego, cambiar la duración e intensidad del síntoma, que podría ser extender un síntoma para luego dominarlo y aumentarlo para tener un mayor registro del mismo. Cambiar el momento del día o la semana en que ocurre,
cambiar la ubicación donde ocurre el mismo, tanto en el cuerpo o en el mundo, cambiar el orden en el que se produce, y añadirlo o sustraerlo a un alimento. Por ejemplo, en el caso de una persona con obesidad, que coma lo que tenga ganas por un tiempo determinado, pero sin un alimento, por ejemplo, en este caso, bananas. O hacer que se despliegue la pauta con exclusión del síntoma. Es decir, pedirle a esta persona que coma lo que quiera hasta ver cuánto es capaz de engordar en 5 días. Bien, eso es más parece a prescripción, ¿no? Bien. Sí. Ok. Después el uso de analogías, que el terapeuta imparte un mensaje que puede ser a través de anécdotas, de relatos, de lenguaje metafórico, de chistes o juegos de palabra, en donde exprese o cuente alguna experiencia propia, para que llegue a través de esta manera, de anécdota, de relato, de lenguaje metafórico. Después la técnica del milagro, que sirve para concentrarse en las soluciones y no enfocarse en los problemas. Y ahí, bueno, una pregunta podría ser, supongamos que una noche se produce un milagro y mientras usted duerme, el problema que ha traído queda resuelto. ¿Cómo lo sabría usted? ¿Qué sería distinto? ¿Qué vería usted distinto en la mañana siguiente? ¿Y qué notarían las personas que lo rodean? Después viene la de la ubicación en escala, donde se le pide que ubique dentro de una escala que va del 0 al 10, dónde está ubicado él. Por ejemplo, que el 0 represente lo peor y el 10 corresponde a las cosas tal como serían cuando estos problemas estén resueltos. Y por último, escribir, leer y quemar todos aquellos pensamientos que resulten perturbadores. Entonces, se lo va a hacer en un momento determinado, donde se los van a concretar esos problemas o preocupaciones, se le da lugar a que se los piense y no se los prohíba, y luego de escribirlos, que se los lea y luego que se los queme. Claro, todas estas técnicas son del narrativo igual, ¿no? Digo, son más cognitivo-sistémicas, ¿no? Digo, podemos ver que todas tienen que ver, o mucho más, tienen que ver con lo cognitivo-sistémica. Digo, hay otras técnicas, ¿no? Que me imagino que lo deben haber visto ustedes por ahí. Eso, ¿no? Que hablaba de la jerarquización, ¿no? Que se le habla a un miembro del sistema por orden jerárquico y después al otro para respetar las jerarquías dentro de cada sistema. Y o cambiar del lugar como se sientan en la terapia. Exacto, digo, hay otras técnicas. Bien. ¿Sabes que vimos, perdón, Sí. que no lo llegamos a trabajar con un tema de tiempo en la clase, un texto de Carlos Slug, que creo que era Casa tomada por los fantasmas? Ajá. Y bueno, me hiciste acordar por esto, bueno, de las jerarquías, porque bueno, en una familia, bueno, con una cultura en donde era muy importante las jerarquías, donde había un conflicto con el hijo mayor, y bueno, la verdad que era muy interesante cómo se iba desarrollando las intervenciones tanto del terapeuta, las preguntas que hacía, cómo se dirigía a ellos, y también, bueno, qué generaba en la familia. Pero ahí se veía muy bien el tema de tener, de estar atento a esto de las jerarquías también. Bien. Sí, por eso digo, es como para, digo, es un pantallazo general, pero digo, hay muchas más técnicas, es mucho más amplio el mundo de las técnicas, ¿no? Como vos decías, Camila, seleccionaste algunas, o seleccionaron, perdón, Camila y Carolina algunas, pero realmente es mucho más amplio, y sobre todo, creo que lo que podríamos hacer es lo siguiente, si les parece, como para pensar en una pequeña corrección que nos puede servir para el trabajo. Vamos a dividir de la siguiente manera. No, lo que se me ocurre, tanto para Carolina como para Camila, lo que podemos hacer es, está bien las técnicas que pusieron, pero si les parece, hagamos un cuadro de las técnicas que son de la terapia estructural, de las técnicas que son propias de la terapia narrativa y de las que son propias de la terapia estratégica.
porque, digo, me parece que suma, porque como son, digo, 3 corrientes distintas dentro de la sistémica, me parece que suma tener cuáles son las técnicas de cada una de ellas, ¿no? Y también nos sirve como, ya que son tantas, como para ordenar cuál es de cuál y una pequeña descripción de cada una, ¿sí? Entonces las nombra y se describe. Lo puede hacer en un cuadro, ¿sí? ¿Les parece? Hacemos así y con eso lo vuelven a subir al campus, ¿está? Bien. 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 ¿Alguna duda más sobre sistémica? ¿No? Ay, Camila, no se te escucha. Yo sigo sin escucharte. ¿No? ¿Ustedes la escuchan? No. 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 Ah, nos chatea. Ok. No seas vaga, Cami, habla. Tenés que poner que entre el audio por la computadora, seguramente. A ver si te lo puedo reactivar. Camila. No. A ver, te reinicio el audio. A ver, no, esto es Carolina. Espera. A ver ahí. No. Quizás cuando te conectás que te preguntas si querés también incluirle audio y Técnicas en cada una de las terapias, o la dejamos esto y agregamos lo que corresponde a cada terapia, no sé. Una buena pregunta. No sé, lo que les quede más cómodo y que les quede prolijo a ustedes. O sea, si para ustedes les parece que pueden dividir agregando otras técnicas de cada una de las 3 terapias, bien. Y si les parece que lo tienen que reformular por completo y poner dividido más ordenado, les queda por cada una, del narrativo, el estratégico y el estructural, bien también. Digo, como les cierre a ustedes mejor. Lo que sí me parece es que habría que poder eso, ¿no? Como hacer un apartado aparte que incluya de cada una, ¿no? De las 3. Porque son técnicas distintas. Claro. Cada técnica con sus técnicas. Sí, exacto. Exacto. Bien. Bueno, ¿algo más de sistémica? No. ¿No? Cami dice que no. Bien. Bueno, bueno, pero el trabajo muy bien. La verdad que está recontra bien estructurado, digo, le agregaría eso, ¿no? Y ya para mí está para entregar, está terminado. Ángela. Fíjate si nos podés subir algún video. Pero dale, busco, a ver si encuentro algo como hicimos con Gestalt y eso. Digo, me parece que está bueno, ¿sí? Está bueno sí. Para hacerlo. Bueno, el trabajo de Ángela, María Ángela. Hay 2 o 3 cosas a corregir, María Ángela. Primero, la carátula. La práctica, esto no es la práctica profesional supervisada, esto es clínica de adultos. Se ve que te quedó la carátula de otro. Me quedó la carátula. Sí, te quedó de otro. Espérame un segundo, que esto por ahí no hace falta que... Bien, entonces si vamos bien, con esto finalizamos la clase de hoy y seguimos la que viene, ¿dale? Bueno. Dale, genial. Que vemos el martes a las 7. Hasta el martes. Feliz día. Feliz día, gracias. Feliz Chao. día. Hasta luego. Chao.